Sean bienvenidos todos, pueden sentarse en el nombre de Jesús a este primer servicio del día miércoles. En el nombre de Jesús le damos gracias a Dios. Quiero compartirles lo que Dios ha puesto en mi corazón, amados hermanos, platicarles esta preciosa noche, pidiéndole al Señor de su misericordia y al Espíritu Santo de su guianza para saber qué poder hablarles, mis amados hermanos. Personas viles, en personas que se creían incapaces de poder hacer la obra perfecta de Dios, fueron utilizados de una manera sobrenatural. Yo le decía a mi esposa, a mí me sorprendió cómo es que Dios utilizó a Pedro en resucitar ¿a quién resucitó? El que me diga, no le doy nada. ¿A quién resucitó, hermano? ¿Cómo se llamaba? ¿Ah? Tabita, se llamaba, que su significado es Dorcas, ¿verdad? La resucitó y dice de que se enfermó y de la enfermedad que tenía, dice que murió. Me dice amén. Entonces me asombra cómo Pedro, lleno del Espíritu Santo, hermano, ¿verdad? Lleno del poder de Dios, viene y en primer lugar saca a todos. La misma actitud que tuvo Jesucristo cuando falleció mi amado hermano, la hija de Jairo, ¿verdad? Dice que se burlaban de él, ¿verdad? Se burlaban y menospreciaban a Jesús y decían, esta está loco, si ya está muerta, ¿verdad? Y Jesús decía, no, ciertamente está dormida. Era lo que la fe del Señor Jesucristo veía. Entonces viene y la persona de Cristo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, el Espíritu de su palabra, operando en un hombre vil, hermano, a los ojos de los demás, en un pescador quizás de lo más vulgar, me dice amén, en un hombre, en un pescador, hermano, que quizá no podía producir nada más que pescar, ¿verdad? Pescar peces, dirían algunos, y el Señor, hermano, viendo su actitud, usted lo escuchó este día, el día domingo, dobló sus rodillas y con sus manos levantadas hacia arriba, oró al Señor y logró resucitar a una muerta. ¿Por qué le digo esto? Porque si usted se da cuenta que el principio de Pedro no fue el mejor, me dice amén. Si usted se da cuenta, el carácter de Pedro no era el mejor. Si usted se da cuenta, la manera de pensar de Pedro no era la mejor. ¿Por qué? En relación a su carácter, era el hombre más airado, más colérico. Me dice amén. Cuando apresaron a Jesús, él fue quien le cortó la oreja. En relación, mi amado hermano, a sus decisiones era inestable. Porque cuando Jesús le preguntó, ¿me amas? 3 veces le dijo, yo moriría por ti, yo moriría contigo. Todo lo que le dijo a Jesús. Las 3 veces que le dijo que le amas, esas mismas más 3 veces me vas a negar. No mantuvo su decisión. Y no digamos su forma de pensar, ¿verdad? Que cuando vieron que Jesús había sido crucificado y aparentemente había muerto, ¿qué fue lo que hizo él? Lo siento ustedes, pero yo me regreso a pescar. Me regreso a lo que hacía antes. Entonces vemos a un Pedro tan imperfecto como usted y como yo. Sin embargo, como también lo mencionan las Escrituras en relación a Elías, era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Sin embargo, después de que el poder de Dios y el Espíritu de Dios lo tomó, cambió su forma de pensar, cambió su forma de ver el Evangelio, de ver a Jesús. Y mis amados hermanos, es importante entender esto, que si nosotros hubiésemos vivido en ese tiempo con Jesús, quizás no lo hubiésemos conocido como ahora lo conocemos. Y por eso es importante, o fue importante, que Jesucristo ascendiera o subiera a los cielos, para que a través del Espíritu Santo lográramos conocer en su plenitud a Cristo mismo. ¿Por qué? Porque Cristo como ser humano, Señor Jesús como ser humano, estaba limitado, aparentemente. Me dice amén. Y vemos que físicamente pues él murió, y por eso es que cuando María, hermano, lo tomó de los pies cuando él estaba resucitado, le dijo, déjame, debo ir a mi Padre. ¿Por qué? Porque era imperante, hermano, era necesario que el Consolador descendiera para que empezara a operar en los corazones y a manifestar aún más
el carácter de Cristo. Y ejemplo de ello es cuando se le presenta a Saulo en el camino. Hermano, qué tremendo es eso. Se le presenta como Jesucristo el misericordioso que era siempre. Nada de que sacó a sus miriadas de ángeles el Señor, no, solo como una luz, qué impresionante, resplandeciente. Detuvo a Saulo y a los hombres que lo acompañaban. Y la voz que le habló le dijo, Saulo, le dijo, imagínense ustedes, ¿cuántos quieren tener un encuentro así con el Señor Jesucristo? Pero que no nos deje ciegos, ¿verdad? Sino que nos revele más. Pero hermano, Saulo le dice, ¿quién eres, Señor? Le pregunta. Y la respuesta es impresionante. Soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Y estaba Jesús físicamente ahí? No, pero ¿a quién estaba persiguiendo? A la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces le dice, soy Jesús, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Entonces mire pues, le comento esto porque hemos recibido mucha palabra del Señor. Hemos recibido visitación del Espíritu Santo para los que han querido meterse, para los que han creído en el poder de la alabanza, en el poder de la adoración, han podido experimentar ese mover maravilloso de Dios en su corazón. Pero la pregunta es, tú te llenas aquí, pero ¿qué haces con la llenura de aquí cuando sales de la iglesia? ¿Qué es lo que hacemos con esa unción que Dios nos da? ¿Qué es lo que hacemos con esa palabra que Dios nos da? Pregunto yo, ¿qué hace usted? ¿Qué hacemos? Yo les doy un ejemplo. Cuando teníamos los discipulados el día miércoles, ¿qué era lo que yo les preguntaba a los hermanos? A ver, ¿cuántos venían el miércoles al discipulado? Levanten su mano. Para los hermanos. ¿Qué era lo primero que yo les preguntaba? ¿Qué manda? Hermanos, del tema que vimos hace 8 días, ¿tienen alguna duda? Hermano, yo miraba a todos así. Todos con cara de castigo, ¿va? Pero ese es el detalle. El detalle está en que no indagamos. Y David lo dice: una cosa he demandado, ¿sí? Y esta buscaré. Pero lo primero que hacemos es redes sociales. Oye, vamos a investigar realmente en qué consiste. Es bueno saberlo, ¿verdad? Por supuesto. Pero vamos a investigar. Y hermano, nos ponemos a investigar más en cuestiones del mundo que en el Señor. De verdad, yo se lo digo con todo mi corazón, y muchas veces suele pasar. ¿Qué es lo que hacemos con la palabra a la hora de venir a la iglesia? Vamos a la iglesia, a nuestra casa, y decimos, bueno, voy a comprobar si ese pastor realmente vale la pena que me esté gritando ahí en la iglesia. Y voy a ver si es de verdad lo que me está diciendo, si es verdadero lo que me está diciendo. ¿Cuántos lo han hecho, hermano? Levanten la mano los que honestamente han hecho eso. Pero, hermano, tantas manos que no las puedo contar, Dios mío. Es que son las manos de los ángeles, gracias, Señor. Pero el problema está en que nos conformamos en lo poco que recibimos los días que tenemos servicio. Pero ¿por qué no lo hacemos en nuestra casa? Tomamos nosotros, mire, yo tengo varias agendas que espero que la mayoría estén vivas, porque tengo a dos chiquillos que les gusta rayar cualquier cosa que ven, hermano. Pero yo tengo varias agendas, tengo cuadernos en donde tengo llenas las agendas de temas que Pastor Mario nos ha dado desde que empecé a congregarme, desde el 2007. Empecé a apuntar y eso le sirve a uno para lo que Dios nos pueda dar, estudiarlo. En algún momento yo le he comentado a usted que, ¿cómo se llama? El Señor en determinado momento me permitió tener una visión en donde yo miraba antorchas descender en la iglesia, hermano, y como gotitas de fuego cayendo sobre la iglesia. Entonces yo, en mi ignorancia, vine y le dije a mi pastor: pastor, fíjese que tuve esta visión. Y le comenté: son serafines, son ángeles que están ministrando a la iglesia, porque los serafines son ángeles de fuego.
Me dice amén, están los querubines, están los serafines, están los ángeles, los arcángeles, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces dije, qué bendición, el Señor me permitió ver serafines, dije yo, ¿verdad? Después, a buscar en la Biblia, hermano. Yo no me quedé con la duda. A buscar en la Biblia. Y sí, precisamente describe a los serafines como seres de fuego. Como seres de fuego. Después, mis amados hermanos, me empezaba yo a apuntar y apuntar y apuntar. Y eso ayuda un montón, hermano. Pero ¿por qué le digo esto? Porque yo quiero platicarle sobre los frutos de santificación. Usted sabe perfectamente bien, vuelvo a repetir lo mismo, que el Señor no viene por una iglesia niña, ¿verdad? Aquí hay dos niñas, ¿verdad? Dos niñas. Sin embargo, el Señor no viene por una iglesia niña, viene por una iglesia desarrollada, una iglesia madura, una iglesia que ha producido frutos. Hemos estado platicando que el Señor viene pronto. ¿Cuántos creen que el Señor viene pronto? Y entonces habla en Apocalipsis 3:1, retén lo que tienes, para que nadie venga y te quite tu corona. Tu corona, sinónimo de galardón, de honra. ¿Sí? ¿Me dice amén? Pero mire lo que dice el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 22. Mas ahora, oiga lo que le estoy diciendo. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado. Ahora la pregunta es, ¿cuántos han sido libertados del pecado? ¿Cuántos? ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos han sido libertados del pecado? Fíjense ustedes de que yo les comenté en determinado momento de que yo tenía juntas, amigos, canela fina, de los cuales de las de 10 palabras que decían, las 10 las decían, eran malas palabras. Y yo de 10 palabras que decían, 9 decía malas y una buena. Pero no porque no supiera hablar, sino porque era mal hablado. Era súper mal hablado. Y una cosa bastante importante que el diablo quiere contaminar más es la lengua. Porque en la lengua se tiene el poder de la vida y de la muerte. El poder para maldecir o para bendecir. Y una boca que ha sido contaminada no tiene la capacidad de bendecir. Una boca que está contaminada, que solamente malas palabras dice, que solo palabras maledicientes dice, no tiene la capacidad de desatar una vida, ni de bendecirla. Me dice amén. Porque dice la Biblia que no pueden salir dos fuentes, dos corrientes de agua de una misma fuente. O bendecimos o maldecimos. Entonces, lo que más me costó a mí quitarme, hermano, fueron las malas palabras. Fueron las malas palabras. Aparte de la música, ¿verdad? Pero fueron las malas palabras. Bendito Dios, el Señor me fue quitando eso. Y hermano, y yo le comentaba a mi esposa hoy de que estaba escuchando yo a unos personajes hablar, y hablaban de una manera vulgar así, que me incomodó, me hizo sentir mal, que tuve que ir a hablar con ellos y decirles, disculpe, dejen de hablar así. Vamos al hecho de que todo aquel que ha sido libertado del pecado, lo que antes, siendo siervo del pecado, le era agradable hacer, ya en Cristo Jesús, cuando ha sido verdaderamente libre, el pecado que cometía ya le es ocasión de repudio, ya le es ocasión de desprecio, de vasca, de náusea, porque verdaderamente ha sido libre. Miren qué impresionante es esto. Pero aquel que todavía se siente tentadito, se siente así como que se le hace agua a la boca para hacer lo que es malo delante de los ojos del Señor, no ha sido verdaderamente libre, no ha sido verdaderamente libertado. Y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a producir estos frutos de santificación, porque el Señor viene por una iglesia santa. Y usted sabe que cuando hablamos de santidad, hablamos de consagrar, de apartar, de vivir solo para Dios. Entonces dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado,
pecado. ¿A través de quién? De Cristo Jesús. Y hechos siervos de Dios. Entonces, no solamente éramos cautivos, sino que éramos siervos del pecado, esclavos del pecado. ¿Me dice amén? Tenéis por vuestro fruto la santificación. Sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, mire pues, cuando habla de sin santidad nadie verá a Dios, implica nuestro presente y nuestro futuro. ¿Sí? Implica nuestro presente y nuestro futuro. Saúl, un hombre que fue escogido por Dios, ungido por Dios, pedido por el pueblo, fue desobediente al Señor. ¿Sí? Fue desobediente al Señor. Fue rebelde al Señor. Y la palabra de Dios es clara y dice que el pecado de rebelión es como hechicería. ¿Sí? Es como hechicería. ¿Y a quién acudió en última instancia Saúl cuando necesitaba saber si Dios estaba con él o le iba a dar victoria sobre sus enemigos? A una pitonisa. El rey, escogido por Dios, ungido por Dios, tomó una decisión de volverse atrás y visitar a una pitonisa, a una espiritista, para que hiciera subir, en teoría, el alma de Samuel. Pero el que le habló no fue Samuel, fue un espíritu inmundo, fue un demonio. Y usted dirá, ay, pastor, ¿cómo puede ser eso? Hermano, ¿usted cree que un espiritista puede hacer volver un alma de santidad en Dios? No, no puede. Si mire pues, tenéis por vuestro fruto la santificación. ¿Qué fruto dimos a la hora de aceptar a Cristo? Fruto de santificación. Mire, y como fin, la vida eterna. Entonces el Señor Jesucristo dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Amén, Señor, yo creo en ti, yo te acepto, yo quiero ir al Padre a través de ti. Bueno, pero entonces tienes que dar frutos de santificación. No es nada más de creer, no es nada más, mis amados hermanos, de decir yo soy cristiano. Es de dar frutos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo dice: todo aquel que no da fruto en mí es cortado y echado al fuego. La pregunta es: ¿qué frutos hemos dado estando en esta congregación? Yo le digo a usted, hermano, anhele los mejores dones, pídalos. Hermano, si quiere servir, sirva. ¿Está conmigo? Entonces mire, pues cuando habla de fruto del griego 2590, karpos, significa el resultado de un beneficio, significa consecuencia, significa primicia. Y cuando habla de santificación, pues lo mencioné hace algún momento, del griego 38, hagiasmos. A ver ya conmigo, hagiasmos significa purificación, estado de pureza, santidad, consagrar. Mire qué tremendo lo que significa santificación: consagrar mentalmente. Cuando habla de arrepentirse, habla de metanoeo, de cambio de mentalidad. Porque nosotros somos el reflejo de lo que tenemos en nuestra mente. Nosotros somos el reflejo de lo que en lo que creemos. ¿Me dice amén? Si creemos en Cristo, tenemos que reflejar a Cristo. Entonces aquí dice que es
estado de pureza, consagrar mentalmente y sin culpa. Entonces miren lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Estos frutos deben ser evolutivos, estos frutos deben ser, hermano, constantes. Aquí vemos con anterioridad, mis amados hermanos, que santificación es consagrar mentalmente. Pero miren lo que dice acá: por eso, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. ¿Qué es entregar todo el ser, hermano? ¿Qué es todo? ¿Ah? Va, está bien. Pero usted ya le entregó todo. Y así le decimos al Señor: ven. Está bien que reconozcamos que nos falta, pero el punto es ser específicos. ¿Qué es lo que hace que provoque que me falte agradar a Dios plenamente? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El carácter, pastor. La lengua, pastor, viera. Las mentiras, las malas palabras, pastor. Cualquier cosa, pero que debe ser rendida. Por eso dice aquí: entregar todo su ser como sacrificio. Rendirle X o Y área de nuestra alma y de nuestro ser al Señor implica un sacrificio. ¿Sí o no? Por ejemplo, está como aquel clásico ejemplo que yo le he puesto a usted, en donde un hermano llegó con el pastor y le dice al pastor: pastor, no, yo así ya estoy definitivamente crucificado con Cristo, yo ya morí a la carne y gracias al Señor estoy en paz. Y le dice el pastor: ¿con qué ganas? Hermano, usted es un inepto, no sirve para nada. ¿Qué haría usted, hermano, si de repente yo le digo eso? ¡Ah! Mijo, Osvaldo, Eli, tráeme el palo. No vino el hermano Fernando, ¿verdad? ¡Fernando! Pero ¿cómo reaccionaría usted, hermano? ¿Cómo reaccionaría Daniel? Delia, mira lo que me dijo tu hermano. No le dice Delia: mi amorcito. ¿Cómo reaccionaría usted? Sí, pues pastor, y dice que predica de amor, y dice que predica de morir a Cristo, y mire cómo me tratan. No, en esa iglesia no hay amor, mucho menos con ese pastor. ¿Cómo regaña a mis hijos? ¿Cómo les grita? ¡Viera! Todo lo quiere bien hecho. ¿Cómo reaccionaría usted, hermano, si yo le dijera así? Hermano Eli. Mire cómo dice el hermano Eli: depende de cómo esté uno, si está uno en el espíritu o en la carne. Entonces el hermano se puso pero fúrico. Pues se puso fúrico. Entonces no había muerto, ni tampoco estaba crucificado con Cristo. Hermano, ¿cómo? Bueno, para los que ya tienen paciencia, ¿verdad? Pero para los que son encendidos más o menos en su carácter, hermano Johnny, ¿cómo reaccionaste cuando le bocinan atrás en su carro? Antes sí reaccionaba, pero ahora ya ha cambiado eso, ¿no? Ya ha cambiado. Qué bendición, hermano, ya vendió la pistola. Es broma, hermano. Pero nos cuesta. Gracias a Dios el Señor me puso freno. Marca Acme. Cuando estaba así, mire, hermano, recordate que ya no solo estás tú, me decía, ya está tu bebé y estoy yo. Tenía que aguantar, hermano. Pero Dios utiliza diferentes medios para controlar nuestro carácter. ¿Pero por qué le digo esto?
Les ruego que entreguémosle todo nuestro ser al Señor. Y en eso se constituyó el que Dios se agradara de Enoc, que Enoc decidió entregarle todo su ser por completo al Señor. Y él dijo: ya no vivo yo. Así lo dijo como Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Cuántos creen en esa palabra? ¿Cuántos quieren vivir esa palabra? Bueno, entonces a Jesucristo le arrancaron las barbas y no dijo nada. A Jesucristo lo vapulearon, lo lincharon. A Jesucristo lo insultaron, lo humillaron, lo desnudaron, le ensartaron la corona de espinas en su cabeza y no dijo nada. Como oveja fue llevada al matadero, usted lo sabe, Isaías 53. Entonces vivir esa preciosa frase: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Es que cualquier provocación que el diablo te ponga, tú solo vas a doblar rodillas y vas a ponerlo ante el Señor. Obviamente, ser mansos pero no mensos, porque todo también tiene sabiduría e inteligencia. Me dice amén. Entonces, entregar al Señor todo nuestro ser es decirle al Señor amén y amén y amén. Que cuando surja un momento así como el que yo le estoy diciendo, yo sé que usted va a tener ganas de responder, de contestar mal. Yo sé que usted va a querer gritar. Yo sé que usted va a querer sacar sapos, lombrices, cucarachas y serpientes de su boca. Yo sé, tal vez. Pero en el nombre de Jesús, que el Señor le dé dominio propio, para poder entregar todo su ser como sacrificio vivo, no muerto, vivo a Dios. Sacrificio vivo a Dios. Ay, hermano, qué tremendo es esto. Y por eso Abraham fue impresionante su fe. Impresionante. Haber sacrificado su única semilla, que sí le atinó al precio, porque Dios lo permitió. Renunciar a Isaac. Y es por eso que yo siempre pregunto: ¿cómo hubiera reaccionado Sara si el Señor a Sara le hubiera pedido a su hijo? Si se rió, de la promesa del ángel, se rió, tuvo la desfachatez de reírse de la promesa de Dios. ¿Cómo hubiera reaccionado si Dios le hubiera pedido a ella a su hijo? ¿Cómo hubiera reaccionado, hermana Ahmed? Ya vio. No se lo hubiera dado. No se lo hubiera dado. Le apuesto que quizá hubiese tenido la misma actitud que la mujer de Job. Por eso Abraham, con sabiduría, dijo: subiremos a adorar y volveremos. Sacrificó todo su ser. Primero sacrificó a Isaac en su corazón, renunció a él desde su corazón. Entonces, entregarle todo nuestro ser al Señor implica renunciar a nuestro ser desde lo más profundo de nuestro corazón, para que a la hora de ejecutar el acto ya no nos cueste, ya no nos sea difícil, mis amados hermanos. Entonces aquí dice: esa ofrenda, que es su vida, debe de estar dedicada solamente a Dios, para poder agradarle. Entonces, ¿qué me está diciendo usted, pastor? Que viva por fe, que ya no trabaje. No. Y usted está trabajando, sus pensamientos dedicados al Señor. Que si usted está en sus negocios, que no sea turbio. No, pastor, disculpe, pero es que fíjese que yo aprendí de mi papá que el que no tranza no avanza. Quítese eso, hermano. Quítese eso. Negocios, a Dios en primer lugar. En cualquier aspecto, dedicado a Dios. Hermano, cada vez que el Señor me permite comentar lo que yo viví, y digo: es que yo, por la gracia de Dios, estoy vivo. Por la misericordia de Dios estoy vivo, porque doblé mis rodillas, levanté mis manos y le clamé al Señor misericordia, y el Señor me sanó, tuvo misericordia de mí.
Entonces dice que esta vida dedicada a Dios es lo que a Él le agrada. Esta clase de adoración, mire qué tremendo, una vida dedicada a Dios es la clase de adoración que realmente tiene sentido. Esto dice esta versión. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido, el agradar a Dios, el presentarle todo nuestro ser al Señor como ofrenda y sacrificio vivo. Entonces dice, no vivan según el modelo de este mundo. Entonces aquí es donde se pierde el sentido de la verdadera adoración. Se pierde el sentido de sacrificar nuestro ser al Señor. Se pierde el sentido de agradar a Dios. Porque muchas veces en lugar de agradar a Dios, pretendemos agradar al mundo. Agradar al mundo. Y no agradar a Dios. Y yo lo mencionaba el día domingo, hermano. Una tremenda noticia. Ay, pastor, ya supo la última. Y yo, ¿y quién se murió? Lo de Messi. Ya no va a estar en el Barcelona, los Lola para los que le van al Barça. Pero no se preocupe, pastor, ya cambié mi camisola al PSG. Oiga, incluso gente cristiana ahí, hija de Dios, nacida de nuevo, que cuando ha muerto un ícono del mundo, entiéndase cualquier artista, se ponen a llorar por esas personas. O se ponen a llorar por escuchar una canción o por ver una película. Y cuando están en la iglesia en la adoración, hermano, con una pepita abierta y con la otra cerrada, pero ni una lágrima de cocodrilo le sale. ¿Por qué? Porque están amoldados al mundo. Se conmueven solo por las cosas del mundo, mas no por agradar a Dios, mas no por entregarle todo su ser al Señor, y que esa vida devocional al Señor sea el verdadero sentido de su adoración. Ay, hermano, como dice aquella preciosa alabanza, amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Qué tremendo. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor, por muy duro que sea. Seguir tu caminar, Señor. Seguir tu caminar, Señor. Y no volver atrás. Hermano, vivir eso, vivir esa devoción y esa entrega al Señor es la verdadera adoración. Porque recuérdense que el Padre busca adoradores y el Hijo busca pecadores. El Hijo, el Señor Jesucristo, ya nos encontró porque éramos pecadores. Ahora tenemos que dar frutos de santificación en adoración al Padre, que es una vida de santidad a Él. Entonces dice, no vivan según el molde de este mundo, porque pierden el molde de Cristo en su vida. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. ¿En qué consiste esa nueva manera de pensar? ¿Ah? En andar en el Espíritu, ciertamente. Andar en el Espíritu. Pero la nueva forma de pensar es lo que yo le mencionaba hace un momentito. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y como dice aquella preciosa canción, hermano, pues perdona que solo con alabanzas, pero se me vienen a la cabeza. Aquella que dice, más de tu gloria, más de tu poder, más de tu espíritu sobre mí.
Ven, lléname, satúrame con tu poder. Quiero sentir el fuego santo de tu amor. ¿Qué dice? No puedo parar de alabarte, Señor. Yo quiero más. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pedir? Vivir por el Espíritu. Pero para vivir por el Espíritu necesitamos más de Él cada día. Más de su presencia, más de su palabra, más de su unción, más de su amor, más fe, más sabiduría, más fuerza, más valentía, más esfuerzo, más amor al prójimo, más amor a la hora, más amor a Dios primeramente. Más cada día, porque la senda del justo es como la luz de la aurora. Va de aumento, creciendo, multiplicándose, hermano, siendo un ente que va creciendo cada día más. Cada día más, hermano. Mi anhelo es que usted crezca en el Espíritu, es que usted crezca en el Señor. Mi anhelo es no solamente que aquí se quede el mensaje, es que usted allá afuera y todos vivamos el mensaje y que anhelemos de su presencia. Entonces, miren, no vivan según el molde de este mundo. ¿Por qué? Porque cielo y tierra pasarán. Los placeres de este mundo se van a terminar. Las vanidades debajo del cielo van a culminar. Pero el Señor dice: mi palabra es eterna, mi palabra permanece para siempre. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Esto es impresionante. Yo me voy a adelantar, pero imagínense, dice Pablo: conozco a un hombre que fue llevado al paraíso. No sé si fue llevado en cuerpo o en espíritu, pero le fueron reveladas palabras inefables. Le fueron reveladas palabras que ningún hombre podía decir dentro de su ámbito. Pero no solamente Pablo las vivió o las escuchó, sino también Pedro. Porque Pedro, estando, hermano, metido con el Señor le dio un sueño, le dio una revelación donde un manto descendía y aparecían ahí animales impuros que los judíos no podían comer. Y le dijo: Pedro, mata y come. ¿Cómo podía declarar Pedro esas palabras si era un judío que ni siquiera podía comer y matar cualquiera de esos animales? Y el Señor le dio a conocer esa palabra. ¿Cómo Pablo, perseguidor de la iglesia, de los cristianos judíos, recibió el mandato del Señor de ir a predicarle a los gentiles, recibiendo palabra y órdenes que nunca en su vida imaginó escuchar? ¿Está conmigo? Despiértese, por favor. Despiértese. ¿Está conmigo o no está conmigo? ¿Quiere usted escuchar esas palabras? ¿Cuántos quieren escuchar palabras inefables? Ay, hermano, ¿cuántos quieren escuchar palabras inefables? Entonces el Señor te va a hablar. Pero algo importante que quiero que usted considere: el Señor le va a revelar palabra. Ay, sí, pastor, yo quisiera que el Señor me revele, porque fíjese que no sé por qué le miro algo extraño a ese hermano, a esa hermana, y yo quiero que el Señor Hermano, tranquilo. El Señor le va a revelar algo importante que le dijo el Señor a Juan. Esta es la palabra de Jesucristo, la revelación de Jesucristo a las iglesias de las cosas que deben suceder pronto. Y apostólicamente hemos sido enseñados al respecto. ¿Cuáles son las cosas que deben suceder pronto? Según lo que hemos visto, el rey Ezequías, el Señor le dijo: pon tu casa en orden. Entonces el Señor viene y te quiere dar a conocer palabras inefables. ¿Cuáles son esas palabras inefables? Vas a tener que ir con aquel o con aquella con la que te odias, con el que estás peleando, con el que tuviste conflicto la última vez, aquella persona a la que desataste una maldición sobre su vida, a la que incluso le deseaste la muerte. Vas a ir y vas a bendecir a esa persona, y vas a tocar su puerta y le vas a decir: yo vengo a orar por ti, o yo vengo a orar por usted, y vengo a bendecirlo, a bendecirla, porque es la palabra que he recibido del Señor.
Pero nosotros pensamos de que esa palabra inefable es una palabra de revelación del tercer cielo. Amén. Y está bien, el Señor lo puede hacer. Pero lo primero que debes hacer es ordenar tu propio corazón. Porque son las palabras que recibió Pedro, son las palabras que recibió Pablo. La orden de llevar la palabra a los gentiles. Cuando Pablo odiaba a los mismos judíos cristianos. No sé si me está comprendiendo ahí. Me está captando, agarrando señal. El wifi falla, pero gracias a Dios ahí está la otra señal. Y está la señal del cielo. Entonces miren, dejemos que Dios transforme nuestra forma de pensar. Ay, hermano. Así podrán entender, oiga, y aceptar lo que Dios quiere para ustedes. ¿Cómo? A través de este cambio de mentalidad. Si tenemos la mente del mundo, no podemos aceptar la voluntad ni los pensamientos de Dios, porque el mundo está en contra del Señor. ¿Qué es lo que manifiesta el mundo? Odio, división, amargura, resentimiento, contaminaciones tremendamente fuertes, espiritualmente hablando. Entonces dice, así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere para ustedes. ¿Cuántos quieren entender lo que Dios tiene para ustedes? ¿Cuántos quieren aceptar lo que Dios quiere para ustedes? Y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. ¿Cómo? A través de un cambio de mentalidad. Y vamos a recibir este cambio de mentalidad, vamos a vivir este cambio de mentalidad, sí, solo si entregamos nuestra vida y nuestro ser en sacrificio vivo, agradable a Dios. Hermanos, es que mire, yo les soy honesto, a veces queremos vivir un evangelio tridimensional, pero a veces no somos capaces de solucionar las cosas más pequeñas que nos afectan. Y por eso dice el libro de Cantar de los Cantares, echando fuera estas pequeñas zorras que echan a perder la viña. Pequeñas, pero que echan a perder la viña. Entonces, si queremos ir a lo macro, tenemos que iniciar con lo micro, para que Dios pueda hacer cosas maravillosas. Mis amados hermanos, me dice amén. Entonces mire, pues tenemos que cuidar nuestro corazón. Números 19:20. Y el que fuere inmundo y no se purificare, la tal persona será cortada de entre la congregación. Oiga, por cuanto contaminó el tabernáculo de Jehová, no fue rociada sobre él el agua de la purificación, es inmundo. Wow, qué dura palabra, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Pero yo quiero extraer algo muy importante. Ciertamente esta palabra era decretada en los tiempos de la ley. Aquí habla de algo inmundo, y sabemos que algo inmundo, aquí en su significado del hebreo 29:31, tamé, significa impuro en sentido religioso, contaminado. Pero mire qué impresionante es esto, es con el respeto de las hermanas, pero aquí está dentro del significado que establece el diccionario bíblico. Inmundo significa menstruo, no monstruo, sino significa menstruo. Mire qué impresionante es esto, porque la palabra de Dios dice de que el pecado es como trapo de inmundicia, ¿sí? Entonces el pecado delante de los ojos de Dios es como un trapo de menstruación. Y usted sabe perfectamente bien de que esa sangre que la mujer saca es ya, que ya no sirve, está podrida, huele mal. Me dice amén. ¿Te das cuenta a qué dimensión el Señor compara lo inmundo? Entonces aquí habla de que inmundo es suciedad, inmundo es corromper, inmundo es profano. Al hermano,
¿Qué fue lo que hizo Acán? Cuando cuando pretendían conquistar Jai, se llevó anatema a su casa. Se lo metió a su casa, pero contaminó todo el campamento. Y no podían derrotar a sus enemigos, porque había inmundicia, había anatema, había algo que corrompía el campamento. Si tenían una ley sanitaria, yo se lo he comentado a usted, los israelitas en el desierto tenían una ley sanitaria. ¿Cuál era esa ley? ¿Ah? Oiga pues, vaya que recorta despierta a la hermana. Pero mire pues, dice de que tenían su estaca. El Señor le dio la orden, van a tener que utilizar estaca, mucha, le dijo. Cada vez que alguien vaya y haga del 2 y tenga que hacer sus necesidades, abre el hoyo, hace su necesidad, entierra la inmundicia, que la cubra bien, porque ciertamente el Señor caminará en medio del campamento, y si encuentra alguna inmundicia ahí, no se agradará. Oiga, hermano, solo por esas leyes sanitarias podemos ver cómo Dios es tan santo. Por lo que no debemos permitir que ninguna inmundicia manche nuestros ágapes, nuestro calzado, nuestras manos, nuestros labios, porque no se agradará al Señor. Entonces viene el Señor y manifiesta algo muy precioso: no fue rociada sobre el agua de la purificación. Entonces, para cancelar la inmundicia, debemos pedir al Señor que rocíe nuestras vidas con el agua de la purificación. ¿Y cuál es esa agua de la purificación? Su palabra. ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo con sus discípulos? Les lavó los pies, les limpió su caminar. Hermanos, pidamos al Señor que su palabra haya cabida verdaderamente en nosotros. Y perdónenme, a mí o cualquier pastor le puede ver la cara, cualquier congregación, y decir amén, pastor, ese pastor, qué tremendo, amén, y después siguen viviendo igual. Al pastor no le miran la cara, pretenden vérsela al Señor, pero dice la Biblia, Dios no puede ser engañado. Dios no puede ser engañado, Él nos conoce a la perfección. Entonces, que la palabra que el Señor nos permita escuchar y recibir limpie y purifique nuestro ser, hermanos. Cuando habla de purificarse, esta palabra de purificarse, del agua de la purificación, dice que es del Hebreo 23:98, Jatá. Mire, esto me impresiona mucho porque dice que es arrepentirse. En este sentido, purificarse es arrepentirse. Y la fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Eso es lo que tiene que provocar en nosotros la palabra. Si nosotros creemos en la palabra, es arrepentimiento. Deja que el Señor te rocíe con el agua de la purificación para que puedas llegar a un verdadero arrepentimiento, mi amado hermano. ¿Qué pasó con Judas? ¿Judas se arrepintió? No, Judas nunca se arrepintió. Judas jamás aceptó a Jesús en su corazón. Purificación significa limpiar, ofrecer algo por el pecado, pero purificarse es reconciliarse. Ay, hermano, qué tremendo es esto, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo únicamente es el único que puede mediar entre Dios y nosotros. Entonces, mire, pues, esto me llamó mucho la atención, hermano. Números 31:23. Oiga lo que dice acá: todo lo que resiste el fuego haréis pasar por fuego y será limpio. Número 1, pero también habrá de ser purificado con el agua para la impureza. Número 2, dos procesos de purificación para aquellos utensilios o aquellas herramientas, mis amados hermanos,
que podían soportar el fuego. ¿Y qué cosas pueden soportar el fuego, hermano? El oro, la plata, el cobre. Ahí está en la Biblia. Usted lo puede leer con antelación en los versículos que están aquí en este capítulo. Pero mire, pues, todo lo que resiste el fuego haréis pasar por fuego y será limpio. ¿Cuántos quieren ser limpios? Algunos tienen que pasar por fuego, pero también habrá de ser purificado con el agua para la impureza. Todo lo que no resiste el fuego lo pasaréis por el agua. Hermano, ¿y usted sabe de que hay utensilios en el ¿cómo se llama? Que Dios utiliza para su servicio? Algunos están hechos de metal y otros están hechos de otros materiales que no resisten el fuego. Y por eso el Señor habla claramente y dice: van a pasar por el fuego, pero no se van a quemar, porque ese fuego los va a santificar, los va a limpiar, los va a preparar. Pasaréis por las aguas, pero no se van a ahogar, no se van a anegar, porque esas aguas los van a limpiar, los va a santificar. Oiga lo precioso que dice el Señor: si tú eres un instrumento de Dios que resiste el fuego, Dios te va a pasar por fuego para purificarte. Pero si Dios conoce que tú no aceptas o que tú no aguantas el fuego, bueno, eres resistente al agua. Entonces, qué precioso, pero yo quiero ser purificado por Dios. ¿Cómo fue limpia la tierra en los tiempos de Noé? ¿Cómo fue eliminado Sodoma y Gomorra para limpiar a esta generación? Con fuego. Entonces la generación de Noé fue salva por agua. La descendencia de Lot fue salva por fuego. Mejor dicho, Lot, porque solo fue llamado justo. Entonces, algunos van a tener que ser pasados por fuego y otros van a tener que ser pasados por agua, que sienten que se ahogan, que no aguantan. Pero es propósito de Dios para ser purificados. ¿Está conmigo? Dele ofrenda de palmas al Señor con todo su corazón, mis amados hermanos. Entonces, mire, pues, oiga lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 11. Ya voy terminando, creo que me quedan 5 centavos, ¿verdad? ¿Sí? Apocalipsis 22, 11. Yo quiero que usted considere esto, mi amado hermano, y quiero que por favor le ponga atención a lo que dice acá. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es impuro, sea impuro todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Pero mire lo que habla en relación a la santidad. Y el que es santo, ¿qué dice ahí? Santifíquese más todavía. Apártese para Dios más todavía. Entréguele al Señor su vida aún más cada día. Y por eso el Señor claramente dice: por cuanto no fuiste ni frío ni caliente, sino que fuiste tibio. Dios santo, que Dios tenga misericordia de nosotros, Señor. Yo le pido a Dios que me permita en todo momento, y no es que yo diga que, hermano, qué tremendo, no, que le pidamos al Señor que nos permita ser encendidos en su presencia cada día más, que no menguemos en nuestra fe, mis amados hermanos. Porque yo siempre he dicho y siempre lo mantendré y lo sostendré: ¿de qué serviría tener una mega iglesia con multitud de gente metida ahí y que solo 8 como Noé fueron salvos de cuántos miles de personas en el tiempo de él? 8 fueron salvos de esa generación. Yo le pido a Dios que esta iglesia crezca espiritualmente hablando. Yo le pido al Señor que esta iglesia crezca con miembros que verdaderamente amen al Señor, amen la obra y sean fieles con el Señor. Hermano, es lo que yo le pido al Señor con todo mi corazón. Entonces, si usted es justo, continúe practicando la justicia.
Y si le ha costado practicar la justicia, pídale al Señor que le ayude. Si usted se ha mantenido en santidad, santifíquese más, pero no vuelva atrás. No vuelva atrás. ¿Me dice amén? Póngase de pie y dile ofrenda de palmas al Señor. Que Dios bendiga a aquellos que le puedan estar viendo en el nombre de Jesús.